Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los mayores misterios de la existencia y lo haremos a través de un libro que, allá por los años 70, se atrevió a romper un tabú. Vida después de la vida, del Dr. Raymond Moody. Un libro que fue una auténtica revolución en su momento. Totalmente. Y para entender por qué causó tanto impacto, hay que fijarse en quién lo escribió. Moody no es un gurú de la nueva era. Para nada. Es médico, psiquiatra y además doctor en filosofía, ojo, especializado en lógica y ética. Un perfil muy riguroso. Exacto. Su libro no es una confesión de fe, sino la primera investigación sistemática de un fenómeno, pues, desconcertante. Los testimonios de personas declaradas clínicamente muertas que, al ser reanimadas, contaban experiencias increíblemente parecidas. Así es. Así que la idea hoy es desgranar qué encontró y por qué sigue generando tanto debate casi 50 años después. Y es que lo que hace único el enfoque de Moody es su humildad intelectual. No se presenta como alguien con respuestas, sino como un investigador que se topó con un misterio. Claro. El libro aborda la gran pregunta: ¿qué es la muerte? Históricamente, las respuestas han sido polares. O es la aniquilación total de la conciencia, ¿El fin? o es una transición del alma a otra realidad. Moody desde el principio deja claro que su trabajo no busca probar la vida después de la muerte. No es su objetivo. No, su objetivo es mucho más terrenal y, si cabe, más fascinante. Documentar un patrón de experiencias que la ciencia de su época simplemente... Ignoraba por completo. Exacto. Y lo curioso es que él no buscó el tema, por así decirlo, le encontró a él. Sí, fue muy casual. Todo arranca en 1965. Siendo él estudiante de filosofía, conoce a un profesor de psiquiatría, un hombre muy respetado, que le cuenta con total naturalidad que había sido declarado muerto 2 veces y que en ambas vivió algo asombroso. Vaya. Moody se queda con la historia, pero bueno, la archiva como una anécdota extraña. Pasan los años y ya dando clases él mismo, un alumno le cuenta una historia prácticamente idéntica sobre su abuela. Y ahí es cuando saltan las alarmas. Ahí es cuando se le enciende la bombilla. Ese fue el detonante, sí. Pensó, esto no puede ser una coincidencia. Empezó a buscar casos de forma más activa y se dio cuenta de que el fenómeno era mucho más común de lo que nadie imaginaba. Claro. Lo cuenta en el libro. En sus clases de filosofía sobre la inmortalidad del alma, era casi una norma que, al terminar, al menos un alumno por grupo se le acercara discretamente y le dijera algo como: «Profesor, eso de lo que habla, a mí me pasó algo parecido». ¡Qué fuerte! La gente tenía estas experiencias, pero no se atrevía a contarlas por miedo a que los tomaran por locos. Claro, era un tema completamente tabú y con esa avalancha de relatos, pues, se vio obligado a poner un poco de orden, ¿no? Exacto. Necesitaba una metodología. Recopiló unos 150 casos, que para analizarlos los dividió en 3 grupos. A ver. El primero, y el más potente, era el de personas reanimadas tras ser declaradas clínicamente muertas por un médico. El caso más extremo. Eso es. El segundo, el de personas que habían estado al borde de la muerte por accidentes, heridas graves o enfermedades, pero sin llegar a la parada cardiorrespiratoria. ¿Vale? Y un tercer grupo, más indirecto, que eran relatos de testigos que escucharon a moribundos describir en sus últimos momentos lo que estaban viviendo. Ya. Para el libro, él se centró en analizar en profundidad unas 50 entrevistas de los 2 primeros grupos, por ser las fuentes más directas, claro. Vale, pues vamos a meternos en el corazón del libro, porque aquí es donde la cosa se pone fascinante. A partir de esas entrevistas, Moody identifica 15 elementos que se repiten con una frecuencia asombrosa. Muchísimo. Y con ellos construye lo que él llama un modelo de experiencia ideal o completa. Es importante entender esto, ¿no? No es que una sola persona lo viva todo. No, para nada. Es un compendio, una especie de guión de los rasgos más comunes. Un viaje arquetípico, como dices. Eso es. Y empieza, de forma muy chocante, con la persona oyendo a los médicos o a sus familiares declarar su propia muerte. Uf, qué impacto. Inmediatamente después, muchos describen un ruido muy particular. Una vez es un zumbido fuerte, otras un pitido o un estallido. Y justo después, la sensación inconfundible de ser arrastrado a gran velocidad por un túnel oscuro y largo. Y al final de ese túnel llega uno de los momentos más impactantes. La persona se encuentra fuera de su cuerpo físico. Exacto. Se ve a sí misma, a su propio cuerpo inerte, desde una esquina de la habitación, como si fuera un espectador en un cine. Observa los intentos de reanimación, lo oye todo.
pero no puede interactuar. No puede. Y en ese estado, se da cuenta de que no está sola. Empieza a encontrarse con otros seres que a menudo identifica como espíritus de familiares y amigos que ya habían fallecido. Que están ahí para recibirla. Parece que sí. Y entonces llega lo que Moody describe como el clímax de la experiencia. La aparición de un ser luminoso. El famoso ser de luz. Sí. No es una luz física, sino una presencia que irradia un amor y una calidez que todos los testimonios califican de indescriptibles. Este ser, sin usar palabras, se comunica con la persona y le provoca una revisión panorámica e instantánea de toda su vida. El viaje sigue. La persona siente que se aproxima a lo que describe como una barrera, una frontera o un límite. Y entiende que si cruza ese umbral, ya no habrá vuelta atrás. Y justo en ese punto le llega la certeza de que debe regresar, de que su hora aún no ha llegado. Y aquí viene una de las grandes paradojas. Siente una resistencia enorme a volver. La paz, la alegría, el amor que experimenta son tan intensos que no quiere abandonar ese estado. Para nada. Pero finalmente, de forma súbita, se produce el regreso al cuerpo físico. Después, ya reanimada, se enfrenta a un problema universal: la frustración de no poder describir la experiencia con el lenguaje humano. Se le queda corto. Se queda muy corto. Y por último, el 15º elemento: el profundo y duradero efecto que esta vivencia tiene en el resto de su vida, cambiando por completo sus valores y prioridades. Es que la lista leída ha sido un tirón, suena a guión de película. Pero lo potente es que esto no es ficción, es la destilación de docenas de relatos de gente corriente. Y como decías, es un modelo. Sí, y Moody es muy riguroso con esto. Insiste en dos cosas. Primero, nadie relata los 15 elementos. La mayoría experimenta entre 8 y 12. ¿Vale? Segundo, no hay un solo elemento que aparezca en el 100% de los casos. Lo que es estadísticamente increíble es la consistencia del patrón general, que aparece en personas de orígenes sociales, culturales y religiosos totalmente distintos. Y encontró una correlación interesante, ¿no? Sí, que cuanto más tiempo permanece una persona clínicamente muerta, más elementos de este modelo suele relatar. Detengámonos en algunos de esos elementos, porque los ejemplos del libro son brutales. La experiencia fuera del cuerpo, por ejemplo. Es alucinante. Es que te obliga a preguntarte si la conciencia está en el cerebro. ¿Cómo es posible esto? Moody cuenta el caso de una mujer que, tras un paro cardíaco, sintió que salía de su cuerpo y flotaba cerca del techo. Ya. Desde allí veía perfectamente al equipo médico trabajando sobre su cuerpo. Escuchó a una enfermera decir: «Dios mío, se nos ha ido», y vio cómo su propio cuerpo saltaba en la camilla con las descargas del desfibrilador. Increíble. Y su pensamiento fue: ¿por qué se esfuerzan tanto si yo ya estoy bien, estoy aquí arriba? Es una imagen potentísima. Es una disociación total entre la conciencia y el cuerpo. Y lo fascinante es cómo describen ese nuevo cuerpo en el que se encuentran. ¿Cómo es? O personas. Vaya. Al principio, casi todos intentan desesperadamente comunicarse, gritar, tocar a sus seres queridos, pero nadie los percibe. Eso genera una sensación inicial de soledad y aislamiento absolutos. Claro. Lo describen como una forma de energía, un vapor o una nube de colores. Y la comunicación con los otros seres que encuentran no es verbal, es una transferencia directa de pensamientos. Y en esa soledad de ser un fantasma en tu propia reanimación, me imagino que el siguiente paso, el encuentro con el ser de luz, debe ser un alivio increíble. Sin duda, Moody lo considera el elemento de mayor impacto emocional. Todos coinciden, es una luz brillantísima, pero que no deslumbra. Es una luz que, más que verse, se siente. Irradia una sensación de amor incondicional y aceptación total que supera cualquier cosa que hubieran experimentado en su vida. Y aunque es una luz, todos insisten en que es un ser con una personalidad definida, a menudo con sentido del humor. Y este ser habla con ellos, pero sin palabras. Les plantea una pregunta. Sí, y esta pregunta es clave. No es un juicio, sino una invitación a la autorreflexión. La traducción que hace la gente de esa pregunta telepática varía un poco, pero la esencia es siempre la misma. ¿Qué has hecho con tu vida que merezca la pena mostrarme? ¿Qué pregunta? ¿O estás preparado para esto? ¿Qué has aprendido? Lo que me parece muy revelador es que la identificación de este ser sí depende de las creencias previas. Claro. Los cristianos lo suelen identificar con Cristo. Un judío puede verlo como un ángel, pero la descripción de su naturaleza, de ese amor incondicional y esa calidez, es universal. Es el mismo fenómeno interpretado a través de diferentes filtros culturales. Exactamente.
Un momento, todo esto es increíble, pero la ciencia más escéptica tiene sus propias teorías para explicar estas sensaciones, ¿no? Por supuesto. Se habla de la falta de oxígeno en el cerebro, la hipoxia, de una liberación masiva de endorfinas que provoca euforia, de actividad anómala en el lóbulo temporal. Moody aborda esto. Sí, claro, y lo hace de forma muy metódica. Él era consciente de que se metía en un terreno muy controvertido. Sobre la hipoxia, por ejemplo, argumenta que las alucinaciones por falta de oxígeno suelen ser caóticas, confusas y aterradoras. Ya. Y los pacientes después las recuerdan con dificultad. Las experiencias cercanas a la muerte son todo lo contrario. Son estructuradas, lúcidas, coherentes y se recuerdan con una claridad cristalina para el resto de la vida. Tiene sentido. Además, estas experiencias ocurren en situaciones muy diversas. Su argumento principal es que ninguna de las explicaciones fisiológicas por separado logra dar cuenta de la complejidad y la consistencia del patrón completo. No explican por qué una persona ve detalles de su reanimación que luego se confirman como ciertos. Es un buen punto. Y esa lucidez nos lleva directamente a la revisión de la vida, que es otro fenómeno alucinante. Totalmente. El ser de luz les muestra su vida entera en un instante. Exacto. Y no son recuerdos vagos, ¿eh? Los testimonios hablan de una panorámica instantánea, tridimensional, en color, increíblemente vívida. Pero lo más importante es que no solo ven los acontecimientos de su vida, ¿Sí, no? sino que los reviven desde una doble perspectiva, la suya propia y la de las personas a las que afectaron con sus actos. Si hiciste daño a alguien, sientes en ti mismo el dolor que causaste. Si diste alegría, sientes esa alegría como si fuera tuya. Es una lección de empatía radical. Moody cuenta el caso de una mujer que revivió todo, desde romperle un juguete a su hermana de pequeña y sentir la tristeza de la niña, hasta momentos de la universidad. Y dice que el ser luminoso la acompañaba no para juzgarla, sino para señalar momentos clave y preguntarle, ¿qué aprendiste de esto? Si conectamos esto con el panorama general, la revisión parece tener un propósito muy claro. El ser luminoso, a través de esta experiencia, parece querer subrayar dos lecciones fundamentales. ¿Cuáles son? La primera, la importancia de aprender a amar a los demás de forma incondicional. La segunda, la importancia de adquirir conocimiento. Y muchos testimonios recalcan que se les dio a entender que ese proceso de aprendizaje no termina con la muerte. Sino que es un continuo. Exacto. El foco no está en el castigo, sino en la comprensión. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo te cambia la vida una experiencia de esta magnitud? Pues mira, el impacto más universal y profundo que Moody documenta es la desaparición total y absoluta del miedo a la muerte. ¿Desaparece el miedo? Ojo, no es que se vuelvan suicidas o dejen de amar la vida, al contrario, la valoran muchísimo más, pero dejan de ver la muerte como un final, como una aniquilación. ¿Y cómo la describen? Usan analogías muy potentes, la describen como una graduación, como volver a casa o como liberarse de la prisión que es el cuerpo físico. Saben que algo continúa. Y eso, lógicamente, tiene que cambiar tus prioridades de arriba abajo. Por completo. Hay un reenfoque vital hacia esas dos lecciones, la importancia del amor y del conocimiento. Las posesiones materiales, el estatus social, todo eso pasa a un segundo plano. Ya. Moody aclara que esto no los convierte en santos de la noche a la mañana, Siguen siendo humanos, pero les da una nueva brújula moral. El gran problema viene después, a nivel social. La incomprensión. La incomprensión, el ridículo, o peor, que sus propios médicos los tachen de haber sufrido una alucinación psicótica. Y para dar un contexto más amplio, Moody se dio cuenta de que lo que estaba descubriendo no era realmente nuevo. Encontró paralelismos asombrosos en textos muy antiguos. Pues fíjate, esa fue una de sus grandes sorpresas. Descubrió que en textos como el libro tibetano de los muertos, de hace más de 1000 años, se describe un proceso casi idéntico. ¿En serio? Sí. El abandono del cuerpo, el encuentro con una luz clara y pura, la revisión de los actos de la vida, es prácticamente un manual de instrucciones para lo que sus entrevistados describían. ¡Qué pasada! En la antigua Grecia, en los escritos de Platón, el mito de narra la historia de un soldado que muere, su alma viaja a otro plano, ve cómo otras almas son juzgadas y luego regresa para contar lo que ha visto. Es el mismo patrón. Los paralelismos son tan exactos que es inevitable preguntarse, ¿estamos ante un arquetipo universal
o ante la descripción de una realidad que la humanidad conoce desde hace milenios. Entonces, para ir concluyendo, la gran aportación de Vida después de la vida fue sacar este tema del armario de lo esotérico y ponerlo sobre la mesa de la investigación seria. Exacto. Documentó por primera vez de forma sistemática un patrón de experiencias coherente y transcultural que, como mínimo, desafía la idea de que la consciencia es un mero producto del cerebro. Totalmente. Y es crucial recalcar la postura final del propio Moody, que es de una gran honestidad intelectual. Él nunca, ni en el libro ni después, ha afirmado tener la prueba científica de que hay vida después de la muerte. No lo prueba. No. Su trabajo no ofrece una prueba irrefutable, sino que presenta un fenómeno humano profundo, recurrente y asombroso. Un misterio que, sea cual sea su explicación final, merece ser estudiado con la mente abierta y sin prejuicios. Lo que nos deja una pregunta final para reflexionar. Más allá de la fe o el escepticismo de cada cual, ¿qué significaría para la forma en que vivimos si la conciencia no estuviera estrictamente limitada al cerebro? Si la muerte no fuera un final, sino una transición, ¿qué cambiaría en nuestro día a día saber que el aprendizaje sobre el amor y el conocimiento es un proceso que quizás no termina nunca?